se refiere al aumento de la temperatura del planeta provocado directa o indirectamente por las actividades humanas debido a las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metal, vapor de agua, ozono y óxido nitroso, las cuales están provocando variaciones en el clima en un espacio de tiempo muy corto que de manera natural no se produciría. Este aumento de temperatura, como tal, es uno de los principales causantes del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es cualquier cambio significativo en las medidas del clima que duren por un periodo de tiempo extendido. En los últimos años de la década, las alteraciones en los patrones de los eventos climatológicos y las temperaturas extremas han sido cada vez más comunes. Es preciso mencionar que el cambio climático puede deberse a causas naturales o antrópicas. Hablando del cambio climático natural, el mejor ejemplo son los cambios de las estaciones, que se deben a la rotación y traslación de la Tierra. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático. Para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, denota un cambio en el estado del clima identificable a raíz de un cambio en el valor medio y en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un periodo prolongado, generalmente cifrado en decenios o en periodos más largos. El primer informe se publicó en 1990 y confirmó los elementos científicos que suscitan preocupación acerca del cambio climático. Los informes del IPCC resaltan que las causas del cambio climático son de origen natural y antropogénicas. Hay una cadena de emisiones de gases de efecto invernadero, las concentraciones atmosféricas, el forzamiento radioactivo, las respuestas climáticas y los efectos del clima. El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. Desmintiendo el mito del calentamiento global. Según la teoría del calentamiento global, causada por el hombre, el dióxido de carbono o CO2 que producen las industrias generan un aumento de la temperatura. Esta teoría pudiese estar influenciada por factores políticos, económicos y financieros. Esto se puede desmentir con los datos registrados históricamente. Según esta información, no hay nada normal en el alza de la temperatura, ya que el clima está siempre cambiando, y pruebas científicas así lo respaldan. Como ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió el boom económico de la posguerra, en el cual se manifestó la producción industrial de vehículos, televisores, neveras y lavadoras para el mercado internacional. Esto conllevó a un aumento del CO2, pero hubo una disminución de la temperatura. En otras palabras, los hechos no corresponden con la teoría. No hay relación directa entre el CO2 y el aumento de las temperaturas. Los gases del efecto invernadero retienen la radiación térmica en la troposfera, la cual se disipa para mantener la temperatura ideal para el desarrollo de la vida. Por ende, un aumento de estos gases producirá un alza en las temperaturas. La cantidad de dióxido de carbono emitido por los humanos es de 1%, siendo muy inferior a las emitidas por el océano, volcanes, animales y plantas. Entonces, ¿a qué se debe el cambio del calentamiento global? La respuesta es el Sol, la teoría de la variación solar, la cual dice que la actividad solar está directamente relacionada con los cambios climáticos. La actividad solar produce vientos solares que desvían la radiación cósmica, la cual llega a la Tierra de forma más intensa, produciendo el alza de las temperaturas y donde las nubes son la principal responsable de disminuir esta intensidad. ¿Es en realidad el cambio climático algo tan peligroso? ¿Se han vuelto ecologistas los gobernantes así de la noche a la mañana? ¿Qué se esconde detrás de la alarma global sobre el clima? Estamos cansados de escuchar continuamente alarmas sobre el calentamiento global. Es una teoría que tiene tanto detractores como personas que son afines, pero que ya se ha convertido en una realidad de hoy en día. Casi como una religión. ¿Estás conmigo o contra mí? Pero ¿cuál es la verdad de este asunto? ¿Apocalipsis? ¿Fin del mundo? ¿Deshielo de los glaciares? Según lo que dicen algunos expertos y ciertos medios de comunicación, estamos en medio de una catástrofe. Pero algunos de los argumentos que nos están vendiendo hoy en día tienen otro trasfondo que nada tiene que ver con la realidad que vivimos. Vamos a dejar de talar los bosques y de contaminar los ríos, pero que no nos vendan que
el hombre es el máximo culpable de lo que han llamado el calentamiento global. ¿Acaso no tiene nada que ver la evolución del planeta como algo propio, algo cíclico? Déjenme contarles algo importante. En pleno año 70, los trabajadores mineros se pusieron en huelga en Reino Unido. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, la huelga de mineros había producido varios conflictos. Entonces, la mujer de hierro decidió que a ella no le ocurriría lo mismo. Es aquí donde comenzó la politización del tema, ya que la ministra ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Así es como funciona la investigación, el desarrollo. Las instituciones empezaron a crecer inevitablemente cuando empezaron a estudiar el clima, haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. En 1988, por petición de Margaret Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos, que fue la base para un nuevo comité internacional llamado Panel Gubernamental del Cambio Climático, IPCC. La primera conferencia expusieron el desastre que causaría el cambio climático por el calentamiento global. Tales conferencias con falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores. Pero este tema no era solo favorable para la ministra, sino que para los medioambientalistas que razonaban que con esta idea podrían deshacerse de todo lo que conlleva la industrialización, máquinas, autos, etc. Existen fuerzas en el movimiento medioambientalista que están simplemente en contra del crecimiento económico. Ellos piensan que es malo. Podría legitimar mitos que ya existían: anticrecimiento, antidesarrollo y sobre todo anti-Estados Unidos. A principios de los 90, el calentamiento global causado por el hombre ya no era una teoría excéntrica sobre el clima, sino una campaña política que en toda regla atraía la atención de todos los medios, en consecuencia, más subvención del gobierno. El calentamiento global no es solo un fenómeno complejo de carácter científico, sino también de carácter político, social y ético. A pesar del énfasis puesto en los estudios del cambio climático, estos no han logrado una identificación clara del problema, de dónde proviene y de sus consecuencias, lo cual no genera una identificación clara con la mayoría de las personas. Por el contrario, provoca confusiones, disonancias cognitivas, falsas creencias y paranoia. Este problema no se ha incluido en el sentido común de las personas, por ende, no se percibe como un problema social real, donde esto se ve reflejado en la jerarquización de las necesidades de las personas. Desde hace unos meses se han dado a conocer dos términos influyentes dentro de las personas causados por el calentamiento global. Una es la ecoansiedad y la otra es la ecodepresión, donde la ecoansiedad podría describirse como la preocupación y la angustia constante al ser testigo de los fenómenos que el planeta está viviendo, mientras que la ecodepresión es un duelo ecológico, donde la sensación de sufrimiento está relacionada con la vivencia del deterioro del medio ambiente donde viven las personas. En conclusión, el calentamiento global es un tema que desde hace años es resonante en distintos rincones del mundo, donde la mayoría de los medios de comunicación ha expuesto este caso con el énfasis de que la población en general toma acción y conciencia con información que no es clara ni adaptable a las distintas culturas que hay alrededor del mundo, donde se nos responsabiliza a nosotros como los mayores culpables y a la naturaleza en sí, apelando a sus ciclos. Sin embargo, a pesar del conocimiento público de que las grandes empresas son los mayores responsables por los excesos de contaminación por los medios de producción e industrias forestales, desde una perspectiva política no se ha puesto el límite por intereses obviamente políticos de los mismos, donde existe una concepción errónea de que los recursos son infinitos en un planeta finito. Lamentablemente nos encontramos en un punto crítico de la existencia de la humanidad, donde cada aporte por el bien de la naturaleza nos ayuda a protegerla y mantenerla, pero no a repararla.